vamos a hablar a continuación del teorema de L'Hopital y cómo utilizarlo cuando tengamos límites indeterminados de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Tenemos el teorema de L'Hopital, nos dice que si una función f de x, límite cuando x tiende a de f de x es 0 y el límite cuando x tiende a ese mismo valor a para una función distinta g de x es 0 y adicionalmente el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x también es L. Aquí hay varias implicaciones desde el punto de vista formal, no nos vamos a preocupar mucho por esas implicaciones. Y digo, unas por ejemplo es que la función tiene que ser derivable, ¿cierto? Las funciones, f y g tienen que ser derivables. Hablando del punto A, tenemos que saber que la función como tal puede no ser derivable inclusive en ese punto, que ser derivable en puntos cercanos a no necesariamente ahí. Ahí realmente lo que nos interesa en realidad es que el límite cuando x tiende a de la derivada de la función f de la derivada de la función g en cociente sea igual a L, quiere decir que el límite exista. Miren que cuando digo L no necesariamente es un número, en algunas ocasiones ese resultado puede ser infinito. L puede ser infinito o un número, quiere decir que el límite existe. Entonces, miremos que si se cumplen estas tres condiciones, quiere decir que el límite de este cociente es L. Aunque esta es la forma como representamos el teorema, no necesariamente es así que lo utilizamos. De hecho, usualmente lo único que verificamos es que esta condición y esta condición se cumplan. Y una vez se cumplen estas dos condiciones, procuramos ver, después de eso, si el límite que tenemos aquí, que es el que tenemos que encontrar, es de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, para luego proceder a derivar. Muchas veces, inclusive derivando, vamos a llegar a que el límite no existe. Miren, este L no va a existir. Si este límite no existe, no puedo garantizar o no puedo usarlo. Este teorema solo funciona si este límite existe. De hecho, lo que vamos a hacer siempre es derivar la función que se encuentra en el numerador y en el denominador, verificar que el límite exista, y si el límite existe, entonces se cumplen ahí sí las tres condiciones y puedo garantizar, por tanto, la existencia de este límite. Con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Ahora, el teorema no necesariamente tiene que ser con 0 y 0. También puede darse el caso que como resultado, y lo vamos a poner aquí, sea más o menos infinito o sea más o menos infinito. O sea que si si el límite de f de x es infinito y el límite de g de x es infinito, entonces el límite de f' sobre g de x encuentro que es un límite L cualquiera, entonces también puedo garantizar este de acá. O sea, no solamente se cumple para 0. Lo otro es que A no tiene necesariamente que ser un número, también se cumple para el caso en que A sea infinito. Vamos a verlo ahora con ejemplos para que entendamos mejor el concepto. Supongamos que nos piden encontrar este límite, que de hecho ya conocemos su resultado. Lo habíamos hecho a través de una serie, digamos, de artilugios geométricos y del teorema del sándwich emparedado. Aquí lo vamos a hacer utilizando L'Hopital. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar, miren, esta es la conclusión a la que debo llegar, pues tengo que encontrar aquí un L, en caso de que exista. Ya sabemos que existe, de hecho es 1, supongamos que no sabemos. ¿Qué debo hacer? Miren, verifiquemos que el límite cuando x tiende a 0 de la función, miren aquí, este va a ser f de x y aquí este va a ser g de x. Entonces el límite de f de x en este caso, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, es 0.
Recuerden que si sustituyo aquí, como seno de x es continua en 0, pues puedo simplemente sustituir, nos da 0, y el límite, que lo pongamos en los mismos términos del teorema, cuando x tiende a 0, de g de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de x. Miren, este es g de x y esto es 0. Miren, se cumplen las dos primeras condiciones. Ahora veamos si derivando a f de x y a g de x ese cociente y calculando el límite existe. Entonces f' de x, vamos a hacerlo por pasos, luego vamos a mostrar unos ejemplos donde vamos a aplicar el teorema del L'Hopital de una forma, digamos, más ágil. F' de x, en este caso la derivada de seno es coseno, y g' de x, la derivada de x es 1. Si hacemos este cociente, voy a ponerlo inclusive aquí un poco más grueso, tenemos límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre 1, miren, simplemente sustituimos, coseno de 0 es 1, entre 1 es 1. Entonces garantizamos, primero, que este límite es 0, que este límite es 0, ambos son en este caso iguales. Miren que si lo hubiésemos intentado hacer desde el principio, tendríamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Si yo sustituyo acá y acá, vamos a tener 0 sobre 0. Por eso es que sospechamos que se puede hacer uso del L'Hopital. Recuerden que se puede hacer uso del L'Hopital siempre y cuando podamos derivar las funciones que tenemos y el límite exista. En este caso existe es 1. Por tanto, podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Miren, podemos concluir esto. Usualmente cuando vamos a resolver un problema de esta naturaleza, lo único que vamos a hacer de ahora en adelante es verificar si es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, porque si es de esa forma, pues se cumple esta condición y esta, y luego procedemos a derivar tanto arriba y abajo. Atención, estamos derivando el numerador y el denominador de forma independiente, no estamos derivando un cociente. Usualmente este es un error que siempre aparece a la hora de tratar de calcular este tipo de límites, no vamos a caer en él. Estamos derivando seno independiente de x, no estamos derivando esta función como un todo. Si ese límite existe, ese límite es igual al límite de la función original, ¿cierto? En este caso, el límite de seno de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre 1 igual a 1. Esto solo sucede, también quiero aclarar, en el caso en que se cumplan las dos, o sea, tanto el numerador como el denominador tienen que ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por ejemplo, esto, voy a tratar de hacer un ejemplo donde no se cumpla. Supongamos esto. Miren, tenemos este, entonces alguien diría, bueno, entonces yo para hacerlo más rápido, para hacer este límite sin ni siquiera comprobar, sin sustituir, voy a derivar o voy a hacerlo un poco más complejo para que lo entendamos. Miremos aquí, este es menos 1 y cambiemos inclusive de color. Miren, aquí este límite es e a la menos 1, que es 1 sobre e, y aquí tenemos menos 1 más 1, esto es 0. Entonces vamos a tener número sobre 0. Miren, no es 0 sobre 0. Algunos pretenden resolver este límite diciendo, entonces esto es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de la derivada de a a la x sobre la derivada de x más 1, y la derivada de x más 1 es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Ahora, si sustituimos aquí, esto es e a la menos 1 y me da 1 sobre e. Atención, esto está mal. ¿Por qué? Porque no se cumplió la primera condición, y es que el límite de arriba tiene que ser el límite igual al límite de esta expresión de abajo. Ambos tienen que ser iguales o a 0 o a infinito. Vamos a hacer más ejemplos donde veamos casos donde nos da infinito y casos donde nos da 0. Supongamos que nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1. Este menos 1 afecta a toda la expresión, no es el exponente, entonces voy a corregirlo aquí, sobre x. Miren, si yo trato de calcular el límite de la expresión del numerador, es e a la 0 menos 1, recuerden que e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, y abajo tenemos 0, vamos a tener 0 sobre 0. Como tenemos una expresión del tipo 0 sobre 0, ya sabemos que el límite de la expresión de arriba es igual al límite de la expresión de abajo, y en este caso son ceros.
O sea que podemos hacer uso del L'Hopital. ¿Qué nos dice el L'Hopital? Que yo puedo, si encuentro que la derivada del de arriba y la derivada del de abajo, el límite cuando x tiende a 0 existe, entonces el límite va a ser igual a el límite de esta función. O sea, vamos a encontrar límite cuando x tiende a 0 de la derivada de e a la 2x. Recuerden, la derivada de una exponencial es la exponencial por la derivada del exponente, en este caso 2, menos 1, la derivada de 1 es 0, sobre la derivada de x es 1. Miren, este límite es igual, si sustituimos e a la 0 a 2 por e a la 0 sobre 1, que 2 por 0 es 0. Aquí vamos a tener 2, recuerden que a la 0 es 1, sobre 1, pues va a dar 1 y por 2 va a 2. Entonces este límite es igual a 2. Como es un límite de la forma 0 sobre 0 y el límite de la derivada, atención, del numerador sobre la derivada del denominador existe, entonces se cumplen las tres condiciones y podemos decir que el límite de esta función también es igual al límite de esta nueva función. Miren que esta es una nueva función la que se forma aquí. Veamos otro ejemplo. Supongamos que nos piden encontrar el límite cuando x tiende a infinito. Miremos, aquí ya tenemos la aparición de infinito del logaritmo natural de x sobre x. Este límite, si fuésemos a evaluar aquí directamente, el logaritmo natural de infinito es infinito y x sustituido por infinito es infinito. Vamos a tener un límite de la forma infinito sobre infinito. Como tenemos ese caso, podemos decir, si encontramos obviamente este límite, que va a ser igual. Entonces vamos a encontrar el límite de una nueva función que se va a formar como, recuerden, derivando el numerador y derivando el denominador. Al derivar logaritmo vamos a tener 1 sobre x, y al derivar a x y de forma independiente, inclusive para quienes se confunden un poco y para que no haya problemas, vamos a encontrar el límite de la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x sobre la derivada con respecto a x de x. Este límite es igual, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, recuerden, la derivada del logaritmo natural de una función es la derivada de la función, en este caso la derivada de x es 1 sobre la función que es x, y la derivada de x es 1. Este cociente, de hecho, lo podemos hacer antes de evaluar el límite, ahí me quedó un poco ilegible, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x sobre 1, esto es 1 sobre x. Si sustituimos infinito, miren, 1 sobre infinito, esto da 0. Como este límite del logaritmo natural solo daba infinito y el límite cuando x tiende a infinito, teníamos una forma infinito sobre infinito. O sea que podemos intentar mirar si el límite de la derivada de esta función sobre la derivada de esta función existe. Si existe, es igual a este límite que tenemos acá. En este caso, este límite si existe es 0, por tanto, este también existe y es 0 también. Ya de una forma un poco más, digamos, rápida, vamos a ver cómo podemos utilizar ese teorema de forma repetida. O sea, en ocasiones nos encontramos con que al tratar de encontrar el límite de la derivada del numerador sobre la derivada del numerador, vamos a encontrar de nuevo una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando eso sucede, podemos volver a intentar aplicar L'Hopital, ¿cierto? Entonces, miremoslo en este caso. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 2 sobre e a la x. Miren, en este caso vamos a tener un límite de la forma infinito sobre infinito. Si cojo esta función independiente y esta independiente y sustituyo infinito, vamos a tener infinito al cuadrado es infinito y a la infinito es infinito. Como es de la forma infinito sobre infinito, entonces debemos tratar de verificar si a través de la regla del L'Hopital podemos resolver el límite. ¿Cómo lo verificamos? Derivando, ¿cierto?, el numerador y el denominador y encontrando el límite cuando x tiende a ese valor, en este caso infinito. Entonces encontremos el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de x a la 2, que es 2x, sobre la derivada de a la x, que es la misma función exponencial. Miren, si volvemos a intentar resolver este límite,
vamos a tener de nuevo infinito sobre infinito. ¿Por qué? Vamos a tener 2 por infinito y vamos a tener al infinito. Veamos si esta nueva función, o es una función cociente, cuando digo funciones, en realidad es una función, si esta función cociente también tiene el límite a través del L'Hopital. Para hacerlo, entonces verificamos también sus derivadas. En este caso la derivada de 2x es 2 y la derivada de a a la x es e a la x. Ahora, si sustituimos aquí infinito, vamos a tener 2 sobre infinito, que es 0. Recuerden que cuando tenemos constante sobre infinito es 0. Quiere decir que entonces este límite de aquí arriba también era 0, y a su vez, como este límite existía y se cumplía la condición de que tanto el numerador como el denominador tenían el mismo límite igual a infinito, entonces también este va a ser 0. En conclusión, podemos iterar las veces que necesitemos el teorema de L'Hopital. Por último, simplemente para que tengamos claro el concepto, recordemos que L'Hopital es una forma de encontrar límites a través de derivadas. Es curioso porque cuando comenzamos un curso de cálculo aprendemos que una derivada como tal es un límite. Recuerden que la definición de derivada es un límite. En este caso vamos a partir de un límite, o sea, vamos a encontrar, un límite a través de derivadas. Es muy común y muy práctico utilizar este teorema para agilizar el proceso de encontrar límites infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Recordemos que cuando vimos en nuestros videos anteriores cómo resolver límites de este estilo, por ejemplo 2x2 más raíz de x2 más 1 todo sobre raíz de x, vamos a aplicarlo un poco más, o x2 menos 1 aquí. Bueno, inclusive voy a quitar por un momento las raíces para que el ejemplo se entienda mejor. Supongamos que teníamos mejor esto de un polinomio. Con un polinomio es igual de claro, con las raíces es exactamente lo mismo. Si teníamos esto, 2x2 más x más 1 sobre x a la 3 más 6x menos 1, decíamos anteriormente que la forma de encontrar este límite era dividiendo el numerador y el denominador por la x de mayor potencia. En casos como este, donde tenemos polinomios, es muy claro que la mayor potencia es x a la 3 y hacemos la división. Aquí vamos a tener un límite de la forma infinito sobre infinito. Miren que si reemplazan este polinomio infinito, entonces vamos a tener infinito sobre infinito. Y como tenemos infinito sobre infinito, podría verificar si la derivada de este y la derivada de este, al calcular el límite, existe. Si no, y si por ejemplo en este caso ya sé que vuelve a dar infinito sobre infinito, puedo volverlo a verificar. Y si encontramos un valor, quiere decir que el límite existe y por tanto, entonces va a ser igual para este. No en todos los casos se puede hacer lo de la mayor potencia. De hecho, este teorema nació por problemas como este. Recuerden que cuando tenemos límite, cuando x, que ya lo acabamos de hacer hace un momento, tiende a infinito el logaritmo natural de x sobre x, como tal, aquí no existe el concepto de mayor potencia. O sea que si nos preguntamos por qué necesitamos utilizar el teorema de L'Hopital, en realidad lo necesitamos utilizar porque tenemos problemas de esta naturaleza. Porque aquí no existe ese concepto. El concepto de mayor potencia se aplica solo para polinomios. En este caso, inclusive a veces es más rápido solucionar los problemas de polinomios a través de la división por mayor potencia. L'Hopital, mi recomendación es utilizarlo para casos donde no tenga polinomios en el numerador y en el denominador. Pero igual es válido. Miremos que si hacemos esta derivada, porque aquí ya sabemos que es infinito sobre infinito, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, que es 4x más 1, y aquí es 3x2 más 6. Nuevamente tenemos infinito sobre infinito. Como tenemos infinito sobre infinito, podría verificar inclusive si existe el límite para sus derivadas. La derivada de 4x es 4 y la derivada de 1 pues es 0, y la de 3x2 es 6x. Miren que si sustituimos aquí por infinito, este límite ya sí existe, este es 0. Por tanto, este de aquí es 0 y por tanto este límite de aquí es 0.
pongámoslos iguales. Miren, llegué a esta conclusión a través de derivadas sucesivas. Pero yo también a través de dividir por la mayor potencia, miren, aquí dividimos todos por x3 y aquí todos por x3, llegábamos exactamente a la misma conclusión. Podemos utilizar el método que mejor nos parezca, pero recuerden, a veces es mucho más ágil dividir por la mayor potencia cuando hablemos, obviamente, de fracciones como estas, donde tengamos un polinomio y un polinomio aquí, o potencias de x, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estaba escribiendo las raíces, también con las raíces habíamos hecho unos ejemplos en videos anteriores, donde también se puede hacer mediante la división de la mayor potencia. Si no me es claro esa división, siempre podré hacer uso también del teorema o regla de L'Hopital para hacerlo tal como lo acabamos de ilustrar en este ejemplo.